Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? De nuevo estamos con las entrevistas. No solemos hacer muchas entrevistas en el canal, pero las que hacemos son a gente bastante interesante. Hoy tengo conmigo a Paco Capella, como estáis viendo en pantalla. Bueno, casi todos conoceréis ya a Paco Capella, si estáis en mi canal sabéis el contenido que suelo traer, pero antes que nada que Paco se presente un poco, que nos diga qué formación tiene, de dónde viene, cuáles son sus intereses y bueno, lo que viene a ser una presentación. Dale, Paco. Hola Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias por el interés. Pues soy de Madrid, estudié hace muchísimo tiempo físicas, astrofísica, luego diversas cosas formalmente, bueno, estudios de posgrado en astrofísica, luego inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento, lo que eran los cursos de doctorado, lo que equivaldría ahora a un máster. Y luego conocí la Escuela Austriaca y cuando se abrió el máster de Jesús Huerta de Soto hice el máster de Economía en la Escuela Austriaca. Y por mi cuenta siempre he leído y estudiado pues, muchas cosas, pues biología, psicología, ciencias cognitivas, neurociencia, filosofía moral, psicología moral, evolución, un poco de todo. Y soy miembro fundador del Instituto Juan de Mariana. Ya antes de que empezáramos nos solíamos reunir unos cuantos, sobre todo que habíamos conectado pues, a través de los cursos de doctorado, luego máster de Jesús Huerta de Soto, y luego también se unió gente a través de Federico Jiménez Los Santos y Libertad Digital, y ahí fundamos el Instituto Juan de Mariana, y desde entonces estamos trabajando un poco para expandir las ideas de la libertad. Vale, perfecto. Si te parece, empezamos ya con lo que viene a ser la entrevista. Lo he dividido en 4 bloques no demasiado densos. En primer lugar, hablaremos de política, luego derecho, religión y sistema monetario. La primera pregunta Bien. sobre política es que nos diga cuál es tu opinión sobre la democracia. Aquí puedes englobar, pues, si crees en la democracia como mejor sistema, qué problemas le ves, si votas, también me lo han preguntado, etcétera. Es una pregunta trampa, porque si dices que no eres demócrata, ya, uy, qué feo, si la democracia es, no sé, un tótem, una vaca sagrada, todo el mundo tiene que ser demócrata, ¿no? Entonces dices, democracia es una palabra, un término problemático. ¿Qué queremos decir con democracia? El poder del pueblo. Entonces, en contraposición sería al poder de un autócrata, de un solo, de un tirano, de un dictador. Pues eso parece todavía peor. Pero el poder del pueblo, ¿para hacer qué? Para gestionar lo que es del pueblo, lo que es público, lo que sería la república, la res pública. Pues en eso podríamos estar de acuerdo, siempre que esa democracia fuera liberal. Es decir, siempre que ese poder político estuviera muy limitado y tuviera sentido, es decir, estuviera justificado por cosas que no pueden hacer los individuos o porque no pueden hacer asociaciones voluntarias, pues por problemas de externalidades negativas, por problemas de bienes públicos, que serán todos los discutibles que queramos, pero que más o menos existen. O sea, es decir, no todos los bienes tienen las mismas características de ser excluibles o no y ser rivales o no. Entonces, los hay que son más problemáticos y tiene sentido que sean públicos. Entonces, la democracia, si se hace bien, pues puede estar muy bien. El problema es que la democracia tiende a caer en demagogia, tiende a caer en populismo y tiende a caer en prometer de todo a los votantes para que te voten. Entonces, todos los partidos políticos acaban prometiendo muchas cosas que se supone que pagarán otros, que pagarán los ricos. Y en realidad al final no, lo pagan sobre todo las clases medias. Entonces es triste ver que en la democracia hay pues, unos partidos políticos todos prometiendo cosas y luego unos intentando defenderse de las agresiones de otros, ¿no? La izquierda vende que es que la derecha es agresora, que son los poderosos que monopolizan, pues, por ejemplo, los medios de comunicación o el capital. Y la derecha diciendo, no, las izquierdas vienen con el comunismo y el socialismo y nos lo van a robar todo, vamos a votar a nuestros partidos, pero para defendernos de ellos. Y al final el Estado crece y crece y crece. Entonces, ojalá fuera posible una democracia pues, de poder muy, muy limitado, con un civismo consciente de realmente qué debe ser público, pero planteándoselo en serio. Si ya tienes políticos que constantemente están diciendo todo debe ser público, o esta pandemia ha demostrado que solo lo público nos salva, que la sanidad debe ser pública, que la educación debe ser pública, que las pensiones deben ser públicas. Si te fijas, son las 3 partidas de gasto mayores con mucha Sí. diferencia y ninguna de ellas es un bien público, ninguna estrictamente. En esta pandemia podríamos decir que ciertos aspectos de la sanidad que pueden dificultar la transmisión
de los patógenos podrían tener algunos rasgos de bienes públicos, pero solo esos, no el resto de la sanidad, que es donde está la inmensa mayoría del gasto. Y sobre si voto o no, algunas veces sí, la mayor parte no. Esta vez está tan convencido en Madrid y es tan divertido que igual me animo, no lo sé. Hay que elegir, ¿no?, entre el comunismo o la libertad. Claro, ¿no? Y Hay que aquí votar tal esta vez votar pregunta, por el no mal voy a menor. faltar contigo, perdona por el ruido, Paco. Nada, no te preocupes. Pros y contras del anarcocapitalismo. Los contras, si quieres, no hace falta que los diga, porque yo creo que no existen siquiera los contras del anarcocapitalismo. No, cuando quieras, Paco. Pues esta pregunta depende a quién se la hagas. Si se la haces a una persona normal, dirá anarcocapitalismo. ¿Eso qué es? Todos los problemas. ¿Tú estás chalao? Es una filosofía política o una escuela o una teoría muy atractiva. Es ser consecuente con el liberalismo, con ideas de principios de libertad, propiedad privada y no agresión, y tratar de llevarlo al extremo, es decir, ¿sería posible organizar la sociedad sin ningún tipo de aparato estatal, sin ningún tipo de coerción, sin ningún tipo de bienes colectivos gestionados públicamente? Es decir, que si hay bienes colectivos, que sean porque hay algún tipo de contrato de individuos que se han asociado y tienen claro cómo se han asociado y cómo juntan sus propiedades, sin violencia o minimizando al mínimo posible el uso de la violencia. Entonces yo creo que como programa de investigación es muy interesante, como proyecto práctico de realización también, siempre que la gente sea realista y no se conviertan en fanáticos, siempre que no sea una idea que al final la uses para expresar, joder, qué machote soy el más liberal de todos, soy tan liberal que ni siquiera soy liberal, soy anarcocapitalista porque los liberales son una banda de socialdemócratas débiles, como es un chiste que hacemos, a veces en chiste, pero hay gente que parece que se lo toma en serio. Entonces dices, oye, todos los que defendéis el anarcocapitalismo de forma tan fanática, ¿me podéis contar los éxitos que estáis teniendo? ¿Me podéis contar, estudiar un poco sociología y psicología para entenderos a vosotros mismos? A ver si resulta que estáis en una secta. Solo que os lo preguntéis. Yo no estoy afirmando sois una secta. Yo digo, tenéis características que se parecen mucho a sectas, es decir, os hacen críticas y es que os resbalan o no las contestáis. Siempre hacéis lo mismo. Cada vez que se trata algún tema, siempre sacáis el anarcocapitalismo. Pues una sociedad anarcocapitalista resolvería esto así. Tenéis 2 o 3 figuras que son Rothbard, Hoppe, Huerta de Soto Bastos, y son vuestros dioses, o sea, son como profetas prácticamente infalibles. Si alguien les critica, pues os ofende muchísimo. Entonces, todos esos rasgos sociológicos o psicológicos deberían encenderos luces rojas. Y yo os comprendo porque yo he estado ahí. Es decir, yo que ya soy muy mayor, pero todos hemos tenido una infancia o adolescencia que cuando descubres la idea te apasiona y cuando lees a esos pensadores dices, ¡joder, qué bien! Esto es súper original, muy fuerte, muy radical, y entonces durante mucho tiempo te atrapa. Pero luego cuando se te pasa, digamos, la primera fase esa del enamoramiento tan intenso, pues es momento de ponerte a pensar, vale, esto sigue siendo muy bonito, pero ¿qué problemas tiene? Y el problema principal es la defensa a gran escala. La defensa a pequeña escala quizás se puede resolver por fuerzas de policía locales, pero la defensa a gran escala tiene algunas características que hace que sea bastante difícil que sea proporcionada simplemente por el mercado. Yo suelo decir que es un bien peculiar porque es invertible, el que te lo proporciona como un bien te lo puede proporcionar como un mal, ya que si eres experto en el uso de la fuerza, tienes armamento y estás bien organizado, igual puedes defenderte, igual puedes atacar. Entonces, si la relación es meramente comercial, históricamente ha habido mercenarios y ha habido mecanismos para garantizar que te servían bien, como que pusieran algo en prenda, alguien de su familia, por ejemplo, para que aquellos que estaban recibiendo el servicio no fueran traicionados y no fueran atacados cuando debían ser defendidos. Y todo eso, vale, sí se puede explorar, pero conforme se incrementa la escala y se incrementan los problemas, se ve históricamente que los estados surgen como alianzas políticas para ser más fuertes para la guerra. Entonces,
negar eso, a mí me parece que es empecinarse mucho. E insisto, que me parece estupendo que esa gente siga investigando. Yo ahora mismo estoy leyendo el libro, que ya me lo leí en su momento, pero repasando el de Hans Hermann Hoppe. No es el autor de los capítulos, sino es el editor, solo es autor de 1 o 2 capítulos, el mito de la defensa nacional, The Myth of National Defense, no recuerdo si está traducido. Y es muy interesante, todas las ideas que exploran ahí, todas las posibilidades también, pero hay veces que hacen afirmaciones muy simplistas, como que en todo tiene que haber competencia y el mercado siempre es mejor. Bueno, pues tal vez, y como ley casi universal, tal vez se acierta, pero conviene someter las teorías a pruebas más rigurosas y no ofrecer simplemente los ejemplos que funcionan, que es algo típico entre gente sesgada. Mira mi teoría, lo maravilloso que es. Te voy a dar ejemplos y te ofrecen los ejemplos en los que la teoría tiene éxito. Y vale, y ahora, ¿por qué no me muestras los ejemplos en los que la teoría falla? Y entonces dices, igual porque no los conoce, o porque los quiere ocultar, porque no le interesa, o porque no ha hecho un estudio exhaustivo, simplemente le han explicado esa teoría, le han contado esos ejemplos y lo repite. Y entonces yo digo, ¿me quieres decir los casos históricos o hipotéticos en los que la teoría podría fallar? Vale, sí, la verdad es que suele ser el típico, no sé si error, pero sí el mayor obstáculo a la defensa en este sentido, pero creo que hay muy pocos anarcocapitalistas, o quiero creerlo, que están súper cerrados, que cogen los autores Hoppe, Huerta o Rothbard y ya dicen, con esto tengo bastante, no hace falta someterlo a más análisis. Yo creo que es más un poco de, ya sabes cómo es Twitter, que ahí se exagera todo mucho, pero quiero creer que no es así, pero bueno. Ojalá, pero si de todas maneras, si es normal, pero si, ya te digo, yo he sido así, Rayo era así, Rayo hace 20 años era igual, era súper fanático, nos contábamos historias todas muy graciosas de, bueno, el que se niega a pagar, pues avisamos al enemigo que él no está defendido y que le lance un misil a él si quiere, que los demás no reaccionaremos y no le defenderemos. Entonces, vamos a ver, habría que escuchar a Rayo diciendo eso, ¿eh? Sale Bernardo diciéndole de todo. Rayo quiere que la gente se muera con misiles. En aquellos tiempos no había tantas redes sociales, sobre todo no había tanto audio y vídeo, y entonces había listas de correo electrónico y la gente se pasaba textos, y entonces ahí era donde estaba más activo Rayo. Y blogs, o sea, el blog, yo siempre digo a la gente, alguno deberéis hacer un trabajo de tesis doctoral explorando la historia del pensamiento de Rayo. Había uno que se llamaba Red Liberal o algo así, puede ser. Sí, claro. Parecido. Otro era Red Liberal. Cocaína, no sé, Cocaína Liberal puede ser. ¿Otro? ¿Cómo? Cocaína Liberal. Ahí escribía Rayo, creo también. No, el de Rayo, el blog de Rayo se llamaba Un hombre de Estado, curiosamente. Y Red Liberal era un agregador. Le viene bien a día hoy, le viene bien. Red Liberal era un agregador de blogs que se usaban entonces. No sé si sigue habiendo y no sé si sigue existiendo. No, ya no está. Entonces simplemente cada uno tenía su blog, el que tenía blog, no todo el mundo tenía blogs. En aquel momento no había cosas como Facebook o YouTube o Twitter, había básicamente blogs y cuentas de correo electrónico y agregadores. Entonces Red Liberal lo llevaba Daniel Rodríguez Herrera, uno de los que fundó el Instituto Juan de Mariana de la parte de Federico Jiménez Los Santos, él sigue en Libertad Digital, y ahí mucha gente tenía blog. Albert Esplugas, por ejemplo, tenía blog de los antiguos, yo a veces escribía algo en el mío. Había gente muy activa que es curioso, hemos ido quedando algunos menos, o sea, algunos visibles. Rayo es el que más visibilidad ha ganado y otros han ido pues más o desapareciendo o están menos activos. También un poco ley de vida, la gente ya con cargas familiares o profesionales pues deja las pasiones adolescentes. Habéis quedado los minarquistas, para esto mejor que no hubiera quedado nada, broma. La siguiente pregunta es pros y contras. Aquí te puedes extender lo que quieras, sobre todo con los contras. Pros y contras del minarquismo, que están muy atacados, te gusta mucho atacar al anarcocapitalismo, pero aquí un poco. Pero si el minarquismo, el problema, ya lo dicen los anarcocapitalistas, es primero demuéstrenme, si va a atacar a los minarquistas, oiga, me están ustedes obligando a asociarme con ustedes para defenderme de esos otros. Luego, si ya me obligan ustedes coactivamente, ya me están agrediendo para evitar una presunta agresión de otros. Luego, por favor, hagamos esto lo más limpio posible, lo más limitado posible y que sea un auténtico contrato, que la gente pueda opinar y que podamos controlar a los prestadores de los servicios. Entonces, el problema del minarquismo es que es verdad que una vez el Estado se crea, es muy difícil y quizás sea imposible conseguir que pare de crecer. Totalmente cierto, pero sí es verdad. Entonces, son las dos tareas. Por un lado, los anarcocapitalistas trabajando en a ver cómo podríamos conseguir que la defensa esté en manos
más privadas. Y yo les diría, no os empeñéis en que la proporcionen solo empresas privadas, es decir, empresas como con ánimo de lucro o compañías de seguro. Una posibilidad es hacerlo un poco a la Suiza, es decir, es el pueblo entero el que es el prestador y el consumidor de los servicios. Es como un bien comunitario y por ahí surge una nación y un Estado como comunidad de intereses y su interés principal es sobrevivir y para eso necesitan defenderse. Pues el minarquista sería el que diga, pues yo creo que la mejor manera de hacerlo es mediante una organización política y a ver cómo le ponemos todas las paredes, todas las restricciones, todas las sogas posibles para que esto no crezca, para no alimentar al monstruo. Y es muy difícil. Al menos históricamente no se ha conseguido nunca. Vale, al menos reconoce esas cosas. No, bueno, todos reconocen en cierta medida los problemas del minarquismo también. Y la última pregunta sobre política, si se puede incluir sobre política, es ¿qué problemas le ves a la ética argumentativa de Hoppe? Que es un error. que es un error, que es una falacia. O sea, igual que es que parece muy bonito decir, ¡guau! He descubierto el argumento irrefutable, como el axioma de acción de Mises, como que es irrefutable y que si te lo intentas cargar, estás intentando cargártelo. Intentar es tener una intención, luego ya estás demostrando que la acción intencional existe. Pues Hoppe parece que cree, como al argumentar no estamos usando la violencia, no estamos agrediéndonos y estamos reconociendo al otro como dueño de su cerebro, de su cuerpo, de su voz, de sus manos, de todo, pues estamos reconociendo que es propietario. Yo digo que no, trampa, no estás reconociendo nada. Simplemente estás cambiando de lo descriptivo, estás dando un salto de lo descriptivo a lo prescriptivo. Estás describiendo la argumentación como algo que se hace no violentamente, como algo que ahora estamos haciendo, yo controlo mi cerebro, o mi cerebro controla mis cuerdas vocales, mis manos, mis ojos, todo, y el tuyo controla lo tuyo. Pero eso no quiere decir que ambos seamos dueños de nuestro cuerpo, eso es dar un salto más, eso es ir de lo descriptivo a lo prescriptivo. Entonces se suele poner el típico ejemplo del esclavo. El esclavo puede ser propiedad de un dueño, asumamos que no estoy diciendo que la esclavitud sea buena o mala, eso es un debate aparte, que si la esclavitud es voluntaria, sino simplemente el esclavo siendo propiedad de otro, mientras que ese otro le deje hablar y le deje pensar, el esclavo puede perfectamente argumentar y sigue siendo un esclavo. Porque una cosa es lo descriptivo y otra cosa es lo prescriptivo, lo normativo. Entonces, el problema de la filosofía moral es, desde Hume se sabe, es, bueno, ¿cómo saltamos de lo descriptivo a lo prescriptivo? ¿Hay alguna manera? Hay gente que dice que no. Entonces Hoppe parece creer que sí, que ha descubierto que la manera es esto, mediante la ética de la argumentación, a partir de su maestro Habermas, que él era de izquierdas, al revés, socialista, no sé si socialista o comunista, pero intervencionista, y Hoppe pues todo lo contrario, individualista. Entonces yo por eso prefiero hacer una justificación por otro camino, que es decir, no, la ética es un conjunto de normas que cumplen una serie de características. Universalidad, simetría y funcionalidad. Pero ya le he metido esos requisitos, no parto de la nada. Esto no es, estoy describiendo la ética, pero al mismo tiempo metiéndole una serie de normas que deben cumplir las propias normas de la ética. O sea, es como un criterio metanormativo. Luego no me lo saco de una chistera. Si estos criterios no se aceptan, pues saldrán otros resultados. Los igualitaristas, no sé si son capaces de reconocerlo, pero ellos quieren normas distintas para las personas para que esas normas igualen. Es decir, las normas distintas en lo prescriptivo para que en lo descriptivo la gente sea más igual. Yo creo que el liberalismo es normas iguales para todos, o al menos ese marco mínimo de normas iguales para todos, y luego mediante contratos la gente ya pacta las normas diferentes que quiera y con aquellos que quiera. Entonces la ética en ese sentido sería el marco mínimo universal para relacionarte con cualquiera por defecto, siempre y cuando no haya un contrato de por medio. Entonces esto podría servir de base para luego construir sobre esto un contrato social. Es decir, hay asociaciones que se construyen mediante contratos y el problema es que la teoría de la filosofía moral del contrato social es hipotético. No es un contrato social que realmente haya existido, sino que dicen, ¿qué habría contratado esta gente si hubiera podido reflexionar, discutir unos con otros, ser más o menos racionales, razonables, no necesitan tener conocimiento perfecto, pero al menos ser más o menos sensatos y sobre todo ser imparciales, y de ahí el velo de ignorancia de Rawls. No estar sesgados en favor de sí mismo, sino decir,
yo creo que estas son las normas que beneficiarían a todos. Y entonces ahí depende del criterio que se utilice y eso sería discutir errores. Vale. Bueno, me parece bastante interesante. A mí me queda muchísimo que investigar sobre la ética argumentativa de Hobbes, así que no, no voy a opinar mucho sobre ello. Pasamos, si quieres, al bloque de derecho. Y la pregunta que me hacen creo que es bastante interesante. Preguntan, ¿es la conciencia la característica esencial de los sujetos de derecho? Y añade, o mejor dicho, en tu opinión, ¿debería serlo? Yo creo que lo divertido es que en realidad no es tan difícil. Un sujeto de derecho es aquel que entiende qué es el derecho. Es decir, ¿a quién le puedes aplicar normas? A quien entiende qué son las normas y a quien puede asumir deberes y a quien entiende que puede reclamar derechos. Entonces, cierto nivel de inteligencia y cierto nivel de conciencia, claro que es necesario para todo eso. Es decir, no tiene sentido hablar de sujeto de derecho, por ejemplo, o al menos igual que lo somos los seres humanos o que nos lo consideran, o que nos consideramos con una planta. Porque la planta puede tener intereses biológicos, y en biología siempre se dice que todos los seres vivos tienen intereses, pero no tiene una conciencia de esos intereses, ni discute esos intereses con otros. Ahora aquí volvemos a lo de la argumentación. Los derechos existen porque tenemos una conciencia, una capacidad intelectual y una capacidad lingüística simbólica, podemos representar cosas y entendemos lo que son ciertas normas y las entendemos no solo individualmente, sino con otros. Y nos las echamos, digamos, en cara unos a otros, o las reclamamos o las exigimos. Nos defendemos de otros, en el mundo físico nos defendemos de otros con barreras físicas. Pues en el mundo normativo lo que hacemos es construir esas reglas que son restricciones imaginarias abstractas, pero que entendemos que quieren decir. No puedes robarme, no puedes secuestrar, no puedes golpearme, matarme, violarme, todas esas cosas. Entonces, que tenga que haber conciencia, a mí me parece que sí, de sentido común. Y a quien no esté de acuerdo, yo le escucharé y le preguntaré, ¿pero cómo aplicas entonces las normas a estos otros agentes o individuos si no son conscientes, si no te puedes comunicar con ellos? Entonces, hasta ahora, los únicos seres que conocemos que tienen estas características, al menos en grado pleno o más pleno, somos los seres humanos adultos. Y entonces hay los problemas de la transición a ser un humano adulto que hacemos con los niños o que hacemos con la gente que tenga estados mentales pues, disfuncionales o problemáticos por algún tipo de enfermedad o por algún tipo de accidente. No me vale lo que dicen algunos. ¿Qué pasa cuando estás dormido? Cuando estás dormido no tienes derecho. Vamos a ver, estar dormido es un estado pasajero normal, que no te quita derecho porque no tienes más que despertar a esa persona y decir, vamos a discutir tus derechos. Ah, pues sí, los discutimos. Pero en otros casos no puedes, frente a alguien que ya esté con un Alzheimer tremendamente avanzado. Un Alzheimer quizá no sea el caso más acertado porque la gente sí sigue entendiendo lo que son las normas, es que ha perdido su propia personalidad, pero otros tipos de demencias o de inconsciencias, simplemente de estar en coma, con esa persona no puedes discutir nada, no puedes establecer ninguna relación entre iguales. Entonces, con los animales decimos, ¿nos podemos comunicar con ellos? Pues no es cierto que los animales no se comuniquen, los animales se comunican entre ellos y en algunos casos con nosotros, pero esa comunicación no está al mismo nivel de abstracción y de comprender las normas. No digo que sea cero, por ejemplo, está claro que los perros, por ejemplo, cuando los entrenan, entienden lo que es una prohibición y entienden lo que es una obligación, porque reciben algún premio, alguna satisfacción o al revés, algún castigo cuando hacen algo bien, y yo creo que tienen algún sentido de culpa o vergüenza cuando han hecho algo mal. O sea que en los animales, en ciertos animales sociales, ya hay una protomoral, pero para llegar a los niveles máximos, pues solo estamos nosotros. Quizá algún día algún otro ser vivo, algún extraterrestre, alguna inteligencia artificial, pues también haya que reconocerle esos derechos. Pero entonces, para ver si me queda claro a mí, el hecho de que no tengan la misma conciencia, por ejemplo, una persona en coma que tú o yo, eso no les quita derecho, en plan, por ejemplo, el sentido de la vida, el sentido de la vida. El derecho a la vida eso no se lo quitaría, ¿no? O ciertos derechos. Pero fíjate una cosa, si es que la persona en coma, puedes decir, nadie tiene derecho a matarla. Y dice, vale, pero como tampoco nadie tiene obligación de mantenerla con vida, tú puedes no matarla, pero se va a morir ella sola. Es decir, o sea que si quieres, en esos casos excepcionales, se puede incluso aplicar exactamente las mismas normas
pero las consecuencias no van a ser tan diferentes de si te planteas, como en el caso del aborto, por ejemplo, bueno, podemos matarlo o podemos dejarlo morir. Es obvio que los derechos no puede ejercerlos de la misma manera. Entonces, como no puede ejercerlos, si no los tiene esa persona que está en coma, o no los tiene en absoluto, o se le asigna un tutor. Entonces, si se le asigna un tutor, ya no es, digamos, propietario pleno de sí mismo, ya tiene otra persona ese derecho. Entonces, podríamos decir que esa función de tutelaje, que no incluya la capacidad de matar al otro o de hacerle daño, vale, pero entonces, si hay una función de tutor que solo va a incluir deberes y no va a incluir ningún derecho, a ver quién se quiere hacer tutor de alguien, simplemente para, no sé, ¿para qué? Para asumir costes y mantener a esa persona con vida en una vida en coma, que no es una vida, digamos, humana normal o plena. Yo no discutiría a nadie, oiga, que yo tengo un miembro de mi familia en coma y yo asumo todos los costes y lo mantengo con vida. Yo no le diría, oiga, ¿está usted agrediendo a esa persona en coma? No, en absoluto. Pues yo ni siquiera sé si tiene sentido decir que alguien está siendo agredido cuando está en coma, salvo que ya la agresión sea física total. Entonces hablas de una agresión parecida a la que podrías hacer a un animal. Pero no es lo mismo que una agresión a una persona consciente, que se da cuenta del peligro o los riesgos y que tiene sus intereses. La persona en coma, digamos, tiene el cerebro disfuncional, o al menos la parte consciente del cerebro. Vale, ahora me ha quedado más o menos claro. Esto daría para muchísimo debate. La segunda pregunta en este bloque, la última, esto es muy general la pregunta. ¿Qué opinas sobre el positivismo? Ya digo que... Yo no tengo una opinión negativa sobre el positivismo. De hecho, yo soy muy crítico con los austríacos porque, de nuevo, tienen como una conducta totalmente sectaria de decir lo bueno es lo nuestro. La economía tiene un método propio que es la praxeología, porque somos agentes intencionales y porque nos entendemos como agentes intencionales, y entonces tenemos que hacerlo solo así. Mientras que el positivismo, que es lo que se hacía o se hace en las ciencias naturales, de medir cosas, de lanzar hipótesis y comprobar si son ciertas o no, con experimentos o con observaciones de la realidad, eso no se puede hacer en el mundo de las ciencias humanas o sociales. Yo primero digo, es falso que no se pueda hacer en el mundo de las ciencias humanas y sociales porque se hace. Y se hace a veces bien, a veces mal, pero se pueden medir cosas y se puede ver si existen relaciones más o menos estables, si existen regularidades. Se puede abusar de ello. Entonces es posible que hoy día haya un abuso de matematización de modelos muy sofisticados, pero que meten la pata o que realmente no predicen, por ejemplo, las crisis, o que les puedes decir, si usted sabe tanto acerca de los mercados financieros, ¿cómo es que no es millonario con su modelo, si su modelo es tan realista? Pero, primero, por ver, el positivismo históricamente surge contra el moralismo y contra lo que podríamos llamar el escolasticismo. El moralismo es que todo el discurso humano era moralina, discurso sermoneo para decirle a la gente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y las descripciones de la realidad, digamos, del mundo venían o en los textos sagrados o en los grandes sabios de la antigüedad. Y quizás se pudiera poner un poco al día ese conocimiento, pero cuidado con aquellos que trataran de intentar conocer la realidad por sí mismos simplemente observándola, nada de fiándose de lo que decía la realidad, ya digo, el texto sagrado o la gran autoridad filosófica del pasado. Entonces el positivismo, en vez de prescribir lo que la gente tiene que hacer, en vez de normativizar cosas, dice, vamos a describir positivamente, a proponer qué es la realidad y vamos a observar física, química, biología, lo que sea, ciencias sociales. Entonces, a mí el positivismo no me parece mal, mientras también reconozca sus limitaciones. Yo creo que lo ideal es una fusión de praxeología y positivismo. Praxeología diciendo, somos agentes intencionales, pero si los praxeólogos me reconocieran que no solo somos agentes intencionales, que también hay reacciones, que también hay hábitos, que eso no, el modelo de la praxeología no funciona tan bien ahí, porque ahí no hay, digamos, preparación, planificación, elección, eso lo hace el cerebro, pero lo hace muchísimo más deprisa, son modos de procesamiento de información más básicos, más automáticos. Si los praxeólogos también dijeran, oye, que en realidad somos animales sofisticados
pero tenemos un cuerpo y un cerebro, y nuestro cerebro es una máquina, y nuestro cuerpo es otra máquina. Entonces, a ver cómo esta máquina física, este objeto físico, químico, biológico, orgánico, produce esta conducta tan curiosa, esta forma de controlar la conducta, que es la intencionalidad, el perseguir fines y el valorar cosas y el elegir las cosas más valiosas y imaginar planes de acción para conseguir lo que más valoramos. Entonces, yo intento trabajar en ese sentido, mostrándole a los praxeólogos más integristas los límites de su modelo, pidiéndoles que me digan qué descubrimientos habéis hecho científicos, últimamente. Porque, vale, desde que se demostró que el socialismo no funcionaba y el socialismo, para demostrar que no funcionaba, no hacía falta tanta praxeología, era una cuestión práctica de procesamiento de información y de generación creativa de información también. Pero la praxeología por sí sola tiene un recorrido relativamente corto. Es una especie de introducción a generalidades abstractas de la economía que viene bien saber. Pero luego, para llenarla de carne, hay que dar detalles, hay que medir cosas, hay que proponer intensidades y relaciones causa-efecto con algún tipo de intensidad y duración. No que me digas, si sube la demanda, pues subirán los precios. Ya, yo te preguntaré, pero ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Y cómo de deprisa? ¿Es lo mismo que suba muy despacio que suba muy rápido? Entonces, para saber eso no tienes más remedio que ir al mundo real y medir. Y que luego dices, pues si no hay constantes, pues no lo sabemos. Vamos a medirlo este año, el siguiente, este decenio, el siguiente, y a ver si podemos ver algún tipo de regularidad. Si la gente dice, bueno, estos son sistemas muy complejos en los que de nuevo no hay regularidades, yo les diría, oye, que en medicina, que es una ciencia biológica humana, también todos los sistemas son muy complejos y también no se sabe si hay constantes o no, pero se investiga. Es decir, se está midiendo constantemente y se están proponiendo modelos cada vez más sofisticados a ver si representan la realidad fielmente o no. Vale. Ahora que has mencionado el problema del cálculo económico y ahora estoy leyendo un poco sobre cibercomunismo, me gustaría saber tu opinión, si crees que es... Porque oigo a muchos comunistas, sobre todo a Mesías, se lo escuché hace poco, decir que, no, bueno, que el cibercomunismo con las computadoras como que se soluciona y, bueno, sus cosas, no voy a extenderme mucho. Pero también he escuchado a Huerta decir que no, que lo empeora todavía porque como que se descentraliza todo mucho más y es mucho más complejo recoger la información, etcétera. ¿Cuál es tu opinión del cibercomunismo? Mi opinión inicial es que no puede funcionar y ahora te explico por qué, pero al menos lo veo como un proyecto de investigación interesante y de hecho alguna vez he visto en Twitter cuentas cibercomunistas y hay un pensador, creo que es inglés, no me acuerdo ahora del nombre, pero me he descargado un libro suyo y un día si tengo tiempo me lo leo. Pero es que mi línea de investigación va en la dirección totalmente opuesta. Es decir, precisamente por razones cibernéticas, el liberalismo es el único sistema que funciona y el comunismo y el socialismo están condenados al fracaso. Pero esto ya lo explicó Mises y Hayek en su momento y cuando salió el tema de los ordenadores, que cuando lo discutían los ordenadores tenían una potencia ridícula. Es decir, pretender que con los ordenadores que tenían entonces se pudieran modelizar sistemas complejos como las economías era patético. Ahora que tenemos una capacidad de cálculo brutal y que parece que estamos cerca de conseguir inteligencias artificiales bastante avanzadas, pues podríamos empezar a plantearnos, ¿se podría organizar la economía y la sociedad utilizando ordenadores? Entonces la respuesta es, vamos a ver, si la planificación de la actividad económica utilizando ordenadores ya se hace, pero se hace dentro de las empresas. Lo hace Amazon, lo hacen todas las compañías que están precisamente más en el mercado de información, pero no solo las que producen información, también las que producen coches, las que producen lavadoras, todas están intentando predecir la demanda, prediciendo qué van a hacer sus competidores, cómo van a evolucionar los precios de las cosas que ellos necesitan para construir sus productos o para satisfacer a sus clientes. Pues eso ya se hace. El comunismo, el problema que tiene es que es una planificación, digamos, omnicomprensiva, que lo quiere centralizar todo y lo quiere centralizar todo de forma coactiva, es decir, por la fuerza, tú no te puedes oponer. Y yo les digo, pero por favor, en la práctica, decidme cómo va a funcionar esto. ¿Qué es esto? Cada día vas a tener que actualizar un archivo donde manifiestas tus preferencias. ¿Y tus preferencias entre qué? En el mercado existen no solo millones, sino quizá miles de millones de productos y con variantes de distintos colores, tamaños, calidades. ¿Qué vas a tener? Que producir ordenadamente
tu lista de qué prefieres de todo, eso es ridículo. Creo que era Hayek el que decía que las preferencias casi se construyen en la propia acción. No es que tú tengas, esto en economía se explica, para facilitar las cosas didácticamente, se está simplificando, que tú tienes una escala de preferencias e interactúas con la realidad, haces cosas según esa escala de preferencias. Pero esto es muy simplón. En realidad, tú estas preferencias las vas generando y alterando constantemente. O quizá no, quizá hay algunas que son más estables. La marca de coches que te gusta, o el tipo de coches que te gusta, o el tipo de ropa, o la ciudad en la que quieres vivir, las comidas que te gustan y las que no te gustan. Pero es todo tan extremadamente complejo que no hay manera de... Vamos a cargar un modelo y ese modelo no solo va a tener... Los modelos tienen dos problemas. Uno es, necesitas tener una serie de reglas, de leyes universales, que a saber cuáles son, que tendrían que tener una forma complejísima. Y luego esas leyes las tienes que cargar de información concreta, lo que se llama condiciones de contorno, condiciones iniciales y condiciones de contorno. Y dices, pero si es que todo eso es absurdo, no vas a encontrar esas leyes más que quizá como aproximación, igual como lo que pueden hacer en Amazon o toda la gente que se supone que está intentando predecir tu comportamiento o controlar tu comportamiento, no son leyes de una fiabilidad absoluta, son leyes probabilísticas que más o menos funcionan probablemente mejor que el azar. Y simplemente con que funcionen mejor que el azar, quien conoce esa ley ya tiene una ventaja competitiva contra otros que no saben ni eso, o que lo saben pero lo saben peor. Pero si se pretende que esos modelos sean fiables y que ya podamos confiar en esos modelos para dirigir la economía, yo diría, bueno, y entonces todos los seres humanos ya nos apagamos el cerebro y que los ordenadores superpotentes nos solucionen la vida y nos traten como a críos. Yo creo que esta gente, los del cibercomunismo, no son capaces de reconocer un error, no son capaces de leer a Mises y decir, si es que lo que dices es cierto, no puede, si no tienes propiedad, no hay precios reales de intercambio, no hay pruebas, no hay balances de las empresas, no hay costes y beneficios, y entonces no tienes todo el proceso de destrucción creativa de los que tienen beneficios, estupendo, más poder, los que tienen pérdidas, a la calle, que pase otro a jugar, ustedes lo han hecho mal. Y entonces, no, tiene que seguir habiendo planificación y lo vamos a hacer con ordenadores. Esto, lo que ya les decía en su momento es que los ordenadores no solo describen la realidad, sino que participan de ella. Entonces, no es lo mismo tener un ordenador potentísimo intentando describir una economía simple, por ejemplo, si nosotros, un conjunto de antropólogos que vayan a ver una tribu y que recopilen toda la información de esa tribu, pero sin dejarles a ellos saber ni siquiera que están siendo observados ni que los ordenadores existen. Entonces tienes una tribu muy primitiva, con una economía muy sencilla, muy repetitiva, muy cíclica, y sin que ellos se den cuenta, por algún mecanismo de observación discreto, recopilas de información y tienes un modelo que puede describir más o menos bien lo que hacen. Pero no es lo mismo que una economía en la cual los ordenadores no solo están describiendo el mundo, sino que están participando del mundo, están generando novedades en el propio mundo. Entonces, los propios ordenadores están haciendo cada vez más complejo el sistema. Entonces, nunca vas a poder tener, digamos, una capacidad de dirigirte desde dentro, siendo tú todo cada vez más complejo. Todo eso que están intentando está condenado al fracaso. Y mira que ha habido relatos de ciencia ficción como Fundación, ¿no? Y Fundación Imperio de Asimov que buscaban un poco eso, pero todo eso es que la gente lo ha pensado mal, ¿no? Si tú tienes un ordenador tan complejo como para entender no solo ciertas realidades abstractas, sino también los detalles concretos de la realidad, ese ordenador ya es la realidad, y entonces el resto de la realidad como que sobra, y no tiene sentido. Me parece bastante interesante y ya pasamos al bloque de religión. Aquí me hacen una pregunta que creo que ahí me parece bastante interesante. De cuál es, bueno, se parte en dos. ¿Cuál es tu opinión sobre las 5 vías de Santo Tomás de Aquino? Y dice, y en este sentido, ¿crees que Dawkins la refuta en su libro? Yo no he leído el libro de Dawkins, pero no sé si tú lo has leído. Sí, es The God Delusion, no me acuerdo, no me acuerdo cómo está traducido al español, la ilusión de Dios o la fantasía de Dios. Yo nunca recuerdo cuáles son las 5 vías exactamente, pero simplemente es básicamente decir, como hay un movimiento, tiene que haber una fuerza inicial o un movedor, algo que pone en movimiento las cosas.
como hay efectos, tiene que haber causas, pero no puedes hacer una sucesión, digamos, infinita, sino que tiene que haber una causa primera. Como hay cosas creadas, tiene que haber un creador, ¿no? Cosas así, no recuerdo cuáles son exactamente las 5, pero son todas tienen la misma forma en ese sentido. Y yo lamento decirlo, todos esos argumentos están todos mal. Es que están todos mal. Es decir, cuando estudias física, ves que a toda acción le corresponde una reacción. Es decir, que hay interacciones. Una partícula interactúa con otra y la otra está interactuando con uno. No hay nada más allá de esas dos partículas que haga que esas dos partículas interactúen. Simplemente está en su naturaleza ser así, influirse mutuamente. Las partículas se ponen en movimiento ellas solas por sus fuerzas, ¿no? ¿Ves? Yo creo que aquí es el problema de la intencionalidad excesiva, de querer interpretarlo todo como que hay un agente que quiere cosas, que tiene poder para llevar a cabo acciones, que tiene esos objetivos deseados y utiliza los medios a su disposición. Ya, pero es que esto a nivel físico no es así, no funciona, no tiene sentido utilizar esas explicaciones. Luego, todas las explicaciones que incluyen dioses o divinidades o cosas sobrenaturales, misteriosas, no tienen sentido, son peor que falsas, son absurdas porque ni siquiera están bien operacionalizadas. Hay que decirle, oiga, ¿su Dios qué potencia tiene de actuación? Es como si fuera un cañón destructivo, le dices, bueno, ¿cuál es la potencia de este cañón? ¿O cuál es la potencia de este coche? ¿Cuántos caballos tiene? ¿O o esta otra máquina? Igual, ¿cuánta energía consume? ¿Cuánto trabajo es capaz de producir? Pues con Dios podríamos preguntar, ¿qué potencia tiene de creación y de movimiento de cosas? Como no pueden contestar esa pregunta, te dicen infinito. A mí, si me empiezas a meter infinitos en un sistema, yo ya sé que estás haciendo trampa, porque los infinitos en la realidad no existen, son como aproximaciones ideales, pero que son cosas que están mal definidas. Entonces, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino y similares no funcionan ninguna, están todas mal. Son todas falacias en el sentido de que tienden a engañar a la gente porque tenemos una mente que tiende a pensar de una determinada manera y nos cuentan que ha habido una gente que ha querido cosas y las ha hecho, y esa explicación nos resulta muy plausible porque somos agentes intencionales, y la intencionalidad no es solo una manera de controlar la acción, sino una manera de interpretar los sucesos del mundo que nos parece muy natural. Sobre si Dawkins lo ha refutado, yo diría que sí y no, en el sentido de que el libro de Dawkins es interesante, pero casi se queda corto. Siempre plantea a Dios como una hipótesis probable, aunque muy improbable. Yo le diría, Richard, pues es que es imposible. Tal y como lo han definido, no tiene sentido. Tú no puedes tener una cosa fuera del mundo natural, fuera del mundo real, interactuando con el mundo real. Si interactúa con el mundo real, ya es que es parte del mundo real. Entonces tendrás que ver cuáles son los mecanismos de interacción. Y luego, si conoces la ciencia de la religión, cosa que Richard Dawkins no conocía en su momento y dudo que la conozca en profundidad ahora, porque él es biólogo y esto es una rama de la psicología y las ciencias cognitivas relativamente modernas, con autores como David Sloan Wilson en la Catedral de Darwin, Darwin's Cathedral, Aran Orenzayan, Dick Gotts, Pascal Boyer, no me acuerdo si el libro es Religion Explained, Religion as a Natural Phenomenon, Daniel Dennett desde el punto de la filosofía, ese es el Religion Explained. Ves que la religión es algo muy curioso, que es una serie de creencias y prácticas y rituales y normas que sirven para cohesionar a un grupo. Es decir, es un fenómeno que tiene una parte de psicología individual, pero sobre todo tiene un carácter social, colectivo. Y si conoces la teoría de señales son estas costosas, ves que esas creencias deben ser absurdas y distintivas para que creerlas suponga algún coste y alguna diferenciación con los que no forman parte del grupo. Y los rituales también deben implicar algún tipo de coste. Debes ir a misa, perder ese tiempo que ya no puedes usar en otras cosas. Debes ayudar a los pobres, entonces ya tienes que asumir algunos costes. Las prácticas no tienen por qué ser disfuncionales. Si las religiones existen es probablemente porque cohesionan relativamente bien a esos grupos, al menos en comparación con las alternativas. Entonces las religiones combinan creencias absurdas con prácticas funcionales.
¿eh? Y luego el problema que tienen es que en el mundo moderno los científicos les dicen, oiga, pero es que sus creencias son absurdas, lo sentimos mucho, pero mientras ustedes insistan en la parte del dogma y los textos sagrados, nos cuesta mucho tomarles en serio, salvo que los interpretemos alegóricamente, como hace, por ejemplo, gente como Jordan Peterson. Coge y dice, todo esto lo podemos interpretar como sabiduría psicológica. Vale, vale, pero entonces esto es analogía, esto es todo metafórico. No estás contando una historia de que existió Dios y creó el mundo y de que existieron Adán y Eva y que existieron una serie de personajes y que lo que pasó fue eso, sino que eso son unas historias bonitas y útiles para transmitir cierto conocimiento. La segunda pregunta en este sentido me dicen que si el método científico tiene algo que decir sobre la existencia de Dios. La mayor parte de los científicos te van a decir que no, porque la ciencia habla sobre la naturaleza, mientras que la religión habla sobre lo natural. Pero yo creo, lo siento mucho, yo aquí por integridad tengo que decir, si es que ni siquiera hace falta el método científico, solo hace falta un poco de ser razonable, ser riguroso en el uso del lenguaje y decir, ¿qué me quieres decir con Dios? Desarrolla el concepto para ir viendo que si sabes criticarlo, se cae en pedazos. Es decir, si la gente te recurre a todos esos argumentos de Santo Tomás de Aquino o de otros pensadores y sabes cómo desmontarlos, ves que es que no solo no son necesarios para todo lo que ellos presumen que hace falta un Dios, sino que el propio concepto de Dios es absurdo, porque está construido para ser absurdo, a base de los dioses antiguos se peleaban unos con otros, pero eran proyecciones de rasgos humanos, eran dioses que tenían deseos, les gustaban pues las mujeres o las diosas, y entonces tenían sexo con ellas y se reproducían y tenían hijos y se peleaban unos con otros. Eran simplemente proyecciones humanas, solo como en una película de superhéroes, con algunos rasgos exagerados. Pascal Boyer dice que los dioses son entidades mínimamente antiintuitivas, es decir, que son normales, pero tienen algún rasgo raro, una especie de superpoder, una especie de contradicción. Por ejemplo, son como seres humanos, pero sin cuerpo, o sin cuerpo físico, como si fuera una especie de eso, cuerpo nebuloso o una especie de alma. O son como seres humanos, pero con cabeza de elefante, o como con cuerpo de mono, o que pueden estar en varios sitios a la vez, o que lo oyen todo y lo saben todo. De nuevo, una especie de superpoderes o exageraciones. Luego, creo que ni siquiera hace falta el método científico, pero la ciencia, si lees a pensadores como Víctor Stenger, más que dedicarse a refutar a Dios mediante la ciencia, lo que se dedican es a refutar los escritos que han hecho algunos creyentes o algunos defensores del diseño inteligente, diciendo que la ciencia no funciona, que la ciencia no puede demostrar, por ejemplo, por qué tenemos cerebro, por qué tenemos mente, por qué somos conscientes, por qué tenemos psicología moral, por qué tenemos una noción del bien y el mal. Pues todos los científicos lo que hacen es, señores, todo esto que ustedes dicen es falso. La ciencia ya ha demostrado y está en ello o está trabajando en construir explicaciones naturales, biológicas, evolutivas, sin necesidad de ningún componente sobrenatural, sin necesidad de ningún creador, sin necesidad de intervenciones divinas. Vale. Me ha parecido bastante interesante como teniendo toda la entrevista, y creo que esta parte seguro que va a levantar ampolla entre mucha gente. Si quieres vamos ya a la Miguel, última déjame parte. que te diga Miguel, Sí, solo una cosa. sí, claro. Precisamente es perfectamente normal, la propia ciencia de la religión prevé que cuando la religión sea criticada, la tuya te molestará, porque si no te molestara, no serías un creyente que está demostrando su lealtad al grupo, su compromiso con el grupo, con una adhesión emocional fuerte a esas creencias. Luego, todo eso no demuestra nada en el sentido de que esas creencias sean verdaderas, simplemente explica por qué son tan importantes a nivel personal y a nivel social, y por qué la gente se niega a aceptar las explicaciones más naturales y científicas. Pero que se nieguen a aceptar las explicaciones, pues es igual que los liberales decimos cuando los socialistas, los conservadores, se niegan a aceptar nuestras explicaciones. Pues que os neguéis no quiere decir que no tengamos razón. No, está claro. O sea que yo creo que nadie venga por ese lado de decir, no, bueno, como yo siento esto, así es verdadero. No creo que sea... No, pero hay mucha gente que te dice, ¿cómo no va a ser verdadera una religión que creen
1.000, 2.000 millones de personas y que ya tiene 2.000 años de historia. Ahí está la democracia. O sea que... Y presumen de ello. Y dices, pues es que no, eso no demuestra nada. Eso solo demuestra que tiene capacidad de sobrevivir, pero no que lo que dice sea verdadero. Pasamos eso al último bloque sobre el sistema monetario. Y esta es ya una pregunta clásica, pero que no por ello dejan de hacerla. ¿Por qué reserva fraccionaria y no coeficiente del 100%? El coeficiente de 100% es la idea de que los bancos, sobre lo que se llama depósitos a la vista, deben tener una reserva del 100%, es decir, deberían guardarlos ahí, deberían ser unos contratos de guarda y custodia. De tal manera que cuando la gente paga con billetes de banco o transfiriendo depósitos, en realidad lo que está haciendo es transferir la propiedad de esos objetos que están en guardia y custodia. Esta teoría lo que ve es a los bancos como si fueran silos, como si fueran almacenes, como si fueran guardarropas, como si fueran garajes. En principio esto es posible, pero es una idea muy mala, porque tiene unos costes de utilización y de producción enormes. Para que el dinero tenga un valor estable, que lo debe tener, aunque no les gusta a muchos austríacos, porque te van a decir que el valor es subjetivo y dinámico y cambiante y todas estas cosas, y dices, el dinero, para ser buen dinero, tiene que ser un invariante de valor, eso quiere decir que su valor en el tiempo tiene que ser lo más estable posible, su poder adquisitivo, lo que compra, porque así puede ser medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Si hubiera que producir dinero a la velocidad a la que crece la economía y los intercambios para que mantenga su valor, Milton Friedman calculó que eso costaría entre un 1 y un 2% del PIB. Y eso es una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Utilizar dinero, pero además utilizar suplementos o complementos monetarios. ¿Y cuál es el suplemento o complemento monetario ideal? Deuda a muy corto plazo y muy segura, de agentes que se dediquen ellos a intermediar pagos de otros agentes. Entonces, la deuda de estos agentes, que son los bancos, los pasivos a la vista y muy seguros de los bancos, los pueden utilizar los clientes de los bancos para realizar pagos entre ellos. Y así economizas en el dinero base, en el dinero en sentido estricto, que puede llegar a ser pues solo como un 1%, un 2% de toda la masa monetaria total, porque es, digamos, el dinero rígido, el dinero mercancía, monedas de oro, plata, bitcoin, y por otra parte, deuda, promesas de pago o derechos de cobro, que eso es lo que la gente se transfiere. Esto tiene sentido porque la gente cuando está intercambiando, aunque todos tendemos a acumular cada vez más riqueza, es normal que cobremos y paguemos más o menos lo mismo. Luego, en vez de estar haciendo todos esos pagos, unos a otros moviendo dinero, lo que hacemos es nos dejamos a deber los intercambios. Realizamos intercambios incompletos, diferidos. No los saldamos, no los cancelamos o completamos en el momento, sino yo te pago a ti por un servicio que me has hecho, me has pintado mi casa, pero mañana yo te voy a dar unas clases particulares y pasado mañana fulanito te va a vender un mueble y otra persona le va a transportar. Entonces, en toda esa red de intercambios, al final hay muchísimos que se pueden cancelar unos con otros, porque la deuda yo te debo, tú me debes, cancelamos. Y esto es lo que hacen los bancos. Mueven deuda, transfieren derechos de cobro y los van cancelando unos con otros. Solo cuando las cosas no se pueden cancelar unas con otras, mueven dinero. Entonces, si ya te vas a ir a un país que tu banco no tiene oficinas o no hay manera, pues te llevas tu dinero. O hay comercio entre países que igual no se puede cancelar con deuda porque no tienen un banco común, pues mueven dinero. Pero es necesario economizarlo. Y luego, el problema principal de la teoría del 100% es que está equivocada en todo, pero en todo. Y de nuevo, lo mismo que cuando empezamos a hablar del anarcocapitalismo. Yo fui 100%ista y no os voy a decir que muy fanático porque no llegué a escribir prácticamente nada de ello, pero sí muy tocapelotas, decir, explicádmelo. Pero es que hace 20 años o incluso 15 años no había tantas explicaciones como las que teníamos hoy. De las pocas personas que sabían esto era José Ignacio del Castillo, que se lo fue explicando a otros, Gabriel Calzada, Rayo también fue 100%ista. Y yo fui 100%ista, pero reconociendo, yo no he estudiado teoría monetaria, yo he leído a Rothbard y Huerta de Soto y lo que dicen me convence, pero no sé si es verdad o no porque no tengo la capacidad
para juzgar, no tengo el criterio para decir esto es correcto o no, no conozco explicaciones alternativas. Fue ponerme a leer a los defensores del free banking y darme cuenta en minutos o en horas que todo estaba mal, porque te van dando una explicación en la que te van metiendo en una trampa, te van diciendo que el banco es un silo, un almacén, y que los goldsmiths, los joyeros, los orfebres empezaron a hacer trampa, a emitir más billetes, entonces te cuentan todo como un fraude. Y entonces es una historia de buenos y malos, muy atractiva, pero totalmente falsa. Y dices, no, ahí está otra explicación, que es la que he intentado darte yo, y es que tiene sentido usar dinero, pero también tiene sentido usar sustitutos y complementos monetarios en forma de deuda, en forma de pasivos bancarios, lo que se llama dinero interno bancario frente al otro dinero que se llama dinero externo. Ya que has mencionado a Huerta de Soto, tengo también una pregunta sobre él, y es si consideras que hay algo rescatable de su libro sobre los ciclos económicos. En esto yo estoy muy de acuerdo con Juan Ramón. Si el problema de ese libro es que prácticamente todo es rescatable, excepto el capítulo, creo recordar que es el cuarto, y el último, que creo que es el 11, el 11º. El cuarto, en el que cuenta lo de los bancos y la Reserva Federal, es un desastre todo. Y el último, que dice cómo reformaría él todo el sistema monetario y financiero, también es un desastre, porque eso habría que analizarlo en detalle de cómo se cargaría ciertos derechos y cómo al final lo que quiere es que los bancos sean almacenes de papeles, o sea, que el dinero sean billetes de papel y los bancos guarden esos papeles. Es todo un poco ridículo. Dices, te tienes que fijar en que los papeles no son dinero, sino que representan cosas, pero no representan contratos de guardia y custodia, representan deuda. Entonces la deuda se puede representar igual en un billete de 100 euros, de 50 euros, que en un apunte contable en la memoria de un ordenador que diga fulanito tiene en su cuenta del Banco de Bilbao o el banco que sea 1.300 euros. Pues ya está, eso es lo que se llama un depósito frente al billete, que es otra forma de expresar el pasivo. Luego, sí, toda la explicación del ciclo del libro de Huerta y de otros libros parecidos es correcta en el sentido que son distorsiones monetarias y crediticias que desajustan la economía, desajustan la estructura productiva. Lo que le falta al libro de Huerta es eliminar todos los errores del 100% y aprender finanzas para entender lo que es la estructura financiera, no solo la estructura productiva, y para cuando ya sabes más finanzas y ves lo que es el descalce de plazos y riesgos, entiendes que el problema no es la reserva fraccionaria, el problema es el descalce de plazos y riesgos. Es decir, que hay no solo bancos, sino intermediarios financieros que toman prestado a corto y prestan a largo, y eso te hace muy frágil, porque te puede volver, eso claramente eres ilíquido, y eso te puede volver insolvente rápidamente. Y por otro lado, también se supone que lo que toman prestado de sus clientes es muy seguro, o al menos se lo aseguran así a sus clientes, pero luego ellos lo prestan por el otro lado a clientes con un perfil de riesgo mayor. Entonces, de nuevo, lo que hace este descalce de plazos y riesgos, lo que se llama la transformación de madurez o transformación de riesgos, es volver al sistema bancario financiero muy frágil. Y así se explican las crisis. El sistema bancario financiero va, digamos, volviéndose progresivamente más frágil hasta que se rompe. En el momento que se rompe, además se rompe, digamos, de forma catastrófica, no se rompe de forma gradual, poquito a poquito, poquito a poquito, que puedas ir parándolo, sino que un día estalla, la gente pierde la confianza y los bancos van y quiebran. Tienes corridas bancarias, la gente ya no te presta más, y entonces, como tu financiación era de un día para otro, la gente decide que no quiere prestarte ya más, y entonces todos tus compromisos de pago no los puedes atender. Y en este sentido, sobre el sistema monetario, la última pregunta, a ver si consigo que se entienda. Si vería una buena alternativa al problema de los sueldos rígidos en deflación, negociar reducirlos complementando con lo que en inglés se llama scripts, que nos dicen aquí que es como una especie de tipo de pago en especie. Scripts, si yo recuerdo bien lo que es un script, es una especie de método de pago creado artificialmente local para ir tirando. Es decir, cuando no hay dinero, sí, cuando la gente cree que no hay dinero, crean nuevos medios de pago no oficiales, normalmente moneda local. Y dices, pero el problema es que si eso solucionara todos los problemas, pues cada vez que hay una crisis, todo el mundo crea monedas locales y adiós. Pero el problema no es ese. El problema no es que no haya dinero, el problema es que toda la estructura productiva está desajustada. No es solo que haya una cantidad de dinero insuficiente y los bienes sean los que tiene que haber, es que los bienes que hay no son los que la gente quiere. Y los proyectos productivos que hay
no son los que la gente está dispuesta a asumir dada su duración y su perfil de riesgo. Entonces, no basta con producir más dinero, más medios de pago, sino que hay que ajustar la estructura productiva. Entonces, es verdad que en las crisis, por lo que se llama la espiral de deuda y deflación, se destruyen medios de pago y entonces, si los precios no se ajustan, es una catástrofe. Entonces, realmente, si no habría dinero, y creaciones de dineros alternativos pueden ayudar, pero ese no es el único problema ni el principal. El problema es que todo se tiene que reestructurar. Pero lo que ha dicho está muy bien, es verdad que lo que tiene que hacer la gente es aceptar reducciones de sueldos si quiere seguir trabajando. Y ahí hay un problema, y es que la psicología del mercado laboral es peculiar, y no solo la psicología, sino la gestión de recursos humanos. Se suele decir que si tú tienes 100 trabajadores y les reduces el sueldo a todos pues un 5%, vas a tener 100 trabajadores cabreados. Mientras que quizá puedes decir, pues en vez de eso me quedo con 95, despido a 5 y esos están muchísimo más cabreados, pero ya no están en mi empresa. Me los he quitado de en medio. Luego yo sigo teniendo una serie de trabajadores que cobran lo mismo, probablemente tenga que conseguir que trabajen más, porque si no, no hemos arreglado nada. Pero a los otros 5 les he fastidiado. Luego, los ajustes en tiempos de crisis son realmente duros, porque las empresas a la hora de despedir, ¿no? La gente se cree que las empresas despiden alegremente y no, les puede preocupar su imagen, les puede preocupar el capital humano que han invertido en esos trabajadores, ahora se va. Yo suelo decir que las crisis más vale evitarlas porque cuando suceden los daños son muy malos para todos, para los trabajadores, para los capitalistas, para los empresarios, para todo el mundo. Vale. Ya vamos a pasar a las 2 últimas preguntas, ya fuera de todo este tipo de bloques. Y esta creo que es bastante interesante y creo que no es solo adaptable a los liberales, sino a todo el mundo. Y es, ¿qué disciplinas crees que son importantes que al menos tengan un conocimiento básico, los que estén interesados en el liberalismo y que tengan conocimientos básicos? Por ejemplo, derecho, economía, finanzas, como has mencionado. ¿Qué categorías no? ¿Qué disciplinas crees que son importantes que conozcan al menos cosas básicas, ya que se van a poner a hablar sobre liberalismo o sobre economía o sobre cualquier tipo de cosas? Hombre, obviamente la parte de economía es crucial porque gran parte del liberalismo es económico. Entonces necesitas saber economía. Pero entonces yo a los que solo sepan economía siempre les digo, aprended finanzas, aprended algo de finanzas. Yo lo cuento a menudo. Me di cuenta, ya lo sabía, que no sabía nada de dinero y banca cuando decía, yo no sé leer un balance, o sea, yo no sé qué es un balance, qué es eso del activo y el pasivo y los fondos propios, qué es eso, qué es eso, una acción, una participación, deuda, qué son los híbridos, la deuda condicional, todas esas cosas, qué es eso del orden de prelación a la hora de cobrar. Pues yo en ese momento no lo sabía. Necesitas aprenderlo para complementar, digamos, lo que es economía pura. Muchos economistas no les enseñan bien teoría monetaria, teoría bancaria, finanzas. Entonces, aprenderlo. Leda Rayo, por ejemplo, que a menudo cuenta cosas de eso. O siempre recomendamos el curso de Perry Merlin, Money and Banking, que está en Coursera o estaba en su momento, y si no, sus libros. Derecho, si sois abogados, pues ya sabéis mucho derecho. Entonces yo os animaría a ir más allá y filosofía del derecho y filosofía política para cuestionar un poco el positivismo jurídico, para no decir, bueno, la ley es la que hay, la que diga el Parlamento y los legisladores y ya está. Aprender algo de... Muchos liberales saben de filosofía moral y filosofía política. Yo a estos les diría, vale, ahora estudiar psicología moral y teoría de grupos, sociología, para entender por qué existen los grupos. Lo que yo suelo decir, de la unión hace la fuerza, el compensar riesgos aleatorios y al final, pues sí, también los intercambios, la división del trabajo y todo eso. Yo en los cursos que doy trataba de explicar biología, pero no biología como se explica, como te la explicaría un biólogo, sino una especie de biología económica, es decir, todos los organismos son agentes autónomos autopoiéticos. Autopoiesis es que te autoproduces, autonomía es que tienes un sistema de control e intereses, y agentes es que actúas, que haces algo. No necesariamente intencionalmente, puede ser una máquina con unos mecanismos de control muy sencillos. Entonces, ir explicando toda la biología, añadirle ideas evolucionistas
y añadirle ideas de transiciones y relaciones entre individuo y grupo, competencia y cooperación, hasta llegar a explicar al ser humano. Y la idea de la mente social, la cultura, el lenguaje, el simbolismo, la religión, el derecho, y ves que todo encaja. O sea, es decir, no sé, yo a la gente que es muy de letras, como muchos liberales, les diría, no seáis solo de letras, porque abomináis del positivismo porque no conocéis ideas de las ciencias naturales que pueden ayudaros a entender la realidad. Y creéis que todos los científicos naturales, pues es verdad que muchos no tienen ni idea de economía ni de filosofía política e interpretan el liberalismo mal, pero eso no quiere decir que todo lo que digan las ciencias naturales esté equivocado o no sea aprovechable. Entonces, eso, que lean un poco de todo y que tengan presente la idea de consiliencia, de que todo se conecta con todo y todo puede apoyarse a todo. Mi aproximación, ya te digo, es biología y cibernética, es decir, la ciencia del control, la ciencia de la información, que al final te lleva también a entender, pues, de computadores por un lado y de ciencia cognitiva y neurociencia por otro. Vale, y ya la última pregunta es un poco informal, pero como eres una persona con sentido del humor, sé que lo mismo te gusta. Si nos podrías explicar la diferencia entre tuitería, tristuitería, tonterías selectas, etcétera. Os debería decir que hagáis el ejercicio de investigar vosotros, porque esto ya se explicó. Soy como los alumnos que no estaban atentos ese día en clase y de, oiga, profesor, vuelve a explicarnos esto. Yo durante mucho tiempo no lo expliqué porque pensé, primero, esto es un poco de sentido común, me parece a mí, y luego decirle a la gente, a ver, en vez de ser todo deductivo y que alguien nos dé un axioma y deducir, lanzad hipótesis y yo os doy pistas de si sí o si no. Entonces, hombre, una tuitiotez es algo que, como suena a lo que suena, es algo fuerte. Una tuitería es algo un poco menos fuerte y una tristuitería es que ya da un poco de pena, pues probablemente porque quien la produce esperas algo más de él o es un aliado liberal. Entonces Vale. creo que no hay grandes misterios. El otro día, ayer, ¿no? Alguien me decía que esto de que Rayo invitó a los candidatos de los partidos políticos y decía todos los candidatos. Yo le dije, aquí no están todos, no está el del PELIF, no están muchos. Esto es una tuitiotez de Rayo. Dice, hombre, no, que va a ser una tuitiotez, esto es un desliz, un pequeño, un pequeño error, tristuitería como mucho. Bueno, pues ya está poco, yo creo que ha estado bien la entrevista, no queremos ceder tampoco el tiempo. De verdad me lo he pasado muy bien, creo que es de la entrevista donde mejor me lo he pasado y que muchísimas gracias por haber estado aquí este rato compartiéndolo con nosotros y que, bueno, esperamos que se vuelva a repetir en un futuro. En persona estaría mejor que por internet, pero que muchísimas gracias por haber estado aquí. Cuando queráis nos conocemos, a ver si ya se acaba la pandemia y podemos organizar más cosas físicamente, que ya tenemos algunas ideas. La Universidad de Verano esperamos hacerla en Málaga presencialmente para el que se quiera apuntar. Y los que no, siempre os decimos que en vuestras ciudades, ¿tú dónde estás, Miguel? Que no me acuerdo ahora. Granada. En Granada, yo hice la mili ahí, es una ciudad que me encanta, siempre que puedo voy. Cuando queráis, siempre a los grupos locales de SFL les hemos dicho que nos llamen, que nos inviten para hacer movida local y que no sintáis solos y podáis conoceros unos a otros y tengáis vidilla. Ahí tenéis a Santiago Navajas y supongo que hay más liberales granadinos de buen nivel que podáis hacer cosas y sobre todo eso, que yo ya estoy muy mayor, pero los jóvenes sois el futuro del liberalismo, entonces lo que nos interesa a nosotros es ir formándoos, digamos que no os desviéis, corregiros en lo que creemos que estáis equivocados porque nosotros mismos lo hemos estado, por ejemplo, pero que sigáis trabajándolo vosotros y haciendo buenas aportaciones. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Hasta aquí la entrevista. Suscribiros, que esto igual lo debería haber dicho antes, pero bueno, hago un corte y ya lo veréis todo. Que muchísimas gracias y hasta aquí la entrevista.